Bueno, siempre utilicé una metodología que podríamos llamar folclore jurídico o manifestaciones culturales del derecho, y una de las manifestaciones culturales del derecho es la literatura. Dentro de la literatura elegí pues la literatura mexicana como una acción afirmativa epistémica, ¿no? O sea, casi normalmente el movimiento de literatura y derecho hace referencia como a los textos clásicos, normalmente europeos. Entonces yo quise hacer el esfuerzo pues, por buscar en nuestra propia cultura algunos textos, en específico cuentos, que hablaran sobre esta cuestión del necroderecho y de su solución, el vitalismo jurídico, y pues encontré a tres grandes literatos que me parecía lo explicaban de manera muy clara a través de alegorías que a veces se circunscriben en lo que denominamos de manera muy difusa realismo mágico. Y creo que eso pues, le hablaba mucho a la conciencia del mexicano, o sea, explicaba una cosa muy profunda como puede ser el necroderecho o el vitalismo jurídico de manera muy sencilla a través de la literatura. Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia, ¿no? O sea, es decir, de qué lado se está, porque puede estarse uno del lado del opresor o del que genera la injusticia. Y también cuando uno quiere reivindicar un asunto de justicia puede también generar injusticia. Entonces se tiene que ser uno muy cauteloso en ese sentido, ¿no? Y muy responsable. Y entonces ya que se ha tomado conciencia, pues obviamente se tiene que generar un acto de emancipación, una catarsis, ¿no? Dejar de ser víctima y tratar de generar una estrategia y ver cuáles serían los métodos más idóneos para salir de esa injusticia, e insisto, sin pisar o generar más injusticia, sin pisar los derechos de otras personas. Y después yo creo que hay que buscar a la comunidad, a la colectividad, o sea, hay que intentar hacerle entender a otros por qué se considera que uno está en una injusticia extrema, y quizá hablando con los demás se dará cuenta uno que o tal vez no es una injusticia, o que sí es una injusticia pero no es tan extrema como la ve uno, o que sí es extrema y que en realidad se necesita pues ese apoyo de otros que a lo mejor están en una situación similar. Por eso no hay que apelar a un individualismo, sino por el contrario, o sea, pensar también en esa justicia social. Pues obviamente lo que siempre se ha dicho, lo que se espera y lo que debería ser es que ellos fueran los canales para que esas injusticias se dejaran de cometer, y para que ellos fueran el medio, el mecanismo para que se pudiera combatir esa injusticia y se pudiera sobre todo evitar que se vuelva a cometer, ¿no? En términos de lo que Walter Benjamin indicaba, ¿no? De un derecho a la memoria. Entonces el operador jurídico pues tiene que ser el primer vigilante de su hermano, podríamos decir así de un modo, ¿no? Tendría que ser el primer profesionista que está cuidando dónde es que se dan estas cuestiones de injusticia, y entonces tendría que denunciarlas, tendría que hacerlas visibles. Es eso, una cuestión de visibilización de la injusticia, y eso pues conlleva un espíritu crítico, un espíritu combativo, un espíritu de acción, que pues obviamente a muchos operadores jurídicos no les gusta porque es sacarlos de su estado de confort. Entonces este golpe, esta descomplicidad, como se le llama en el necroderecho, pues es un acto que, si bien se hace en lo individual, se tiene que también apelar a la colectividad para que aquellos que son cómplices de injusticias, cuando su trabajo debería de ser generar justicia, pues se les señale, se les indique, se les haga notar, y en su caso pues se tome los procesos o los procedimientos adecuados para que dejen de ser fomentadores o formadores de esa injusticia.